Saludos a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a LED The Channel con Roberto Ledesma. En esta ocasión traigo un tema que puede sonar bastante general, pero se ha dado debido a que he tenido la conversación con varios programadores, varias personas dentro de la industria de desarrollo de software que tienden a colocar como sinónimos los conceptos de programar y codificar. Muchas veces se piensa que estamos hablando de lo mismo, pero no es así. Así que en esta ocasión, pensar como programador, conceptos fundamentales, te estaré presentando varios conceptos fundamentales sobre lo que es programación. ¿Bien? ¿Por qué elaboro esta serie de tutoriales? Bueno, la principal diferencia entre, obviamente, programación y código radica en su alcance. ¿Bien? El nivel de abstracción, la programación es el proceso general de resolución de problemas, mientras que el código es la implementación de ese proceso. Y hay varias razones por esto, ¿verdad? ¿Por qué se da este dilema? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué las personas tienden a colocar estos conceptos como sinónimos? Bueno, pues número uno, por la ambigüedad en el lenguaje. ¿Bien? En el uso cotidiano, especialmente entre principiantes, fuera de círculos de ingeniería de software, los términos se utilizan como sinónimos. Se tienden a utilizar como si fuesen lo mismo. Mucha gente usa codear, coding, ¿verdad? O codificar, para referirse simplemente a la acción de crear software, sin distinguir entre el diseño y la escritura. Bien, prácticamente esto pues, es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Muy a menudo. Bien, el código es la parte visible. Bien, la codificación, en este caso, escribir las líneas de instrucción en un lenguaje, por ejemplo, Python, JavaScript, C++, C Sharp. Usted puede nombrar el lenguaje de programación que a usted le guste. Es la fase más tangible y visible de ese proceso. Cuando la gente piensa en crear una aplicación, generalmente pues se imagina, ¿verdad?, a alguien escribiendo frente a una pantalla. ¿Ven? Se imagina a alguien escribiendo en el teclado, colocando instrucciones, escribiendo en un lenguaje que nadie entiende más que la persona que está trabajando, ¿verdad? Pero realmente lo que se está haciendo es una codificación. Es la traducción de la lógica a un lenguaje que la máquina entiende, ¿verdad? En este caso, aquí se enfoca en lo que es el sintaxis, ¿verdad?, del lenguaje. La programación, pues obviamente es el proceso intelectual y el diseño que ocurre antes de escribir las primeras líneas. ¿Bien? Se enfoca en la lógica y el algoritmo. ¿Bien? Por ponerlo de manera sencilla, el plan de cómo resolver el problema. ¿Bien? Prácticamente en roles más pequeños o tareas muy definidas, la diferencia pues se difumina un poco, ¿verdad? Por ejemplo, un desarrollador junior puede pasar la gran parte de su tiempo codificando, implementando módulos específicos, trabajando con ciertas tareas como tal. Mientras que un arquitecto de software o un programador senior pasa más tiempo programando, en este caso diseñando la arquitectura y la lógica de alto nivel. Bien, así que, en resumidas cuentas, el programador se encarga de la resolución del problema completo, incluyendo la planificación, el diseño de algoritmos y la gestión de datos y las pruebas. Y el codificador pues se limita a implementar o escribir el código siguiendo el diseño o las instrucciones ya establecidas por el programador. Muy bien, así que programación versus código. Bien, bien importante, como mencioné, la programación es el proceso completo que abarca la concepción, el diseño, la planificación, la creación de pruebas y el mantenimiento de sistemas en una aplicación de software. Bien. Se lleva el propósito principal de esto, ¿verdad?, es resolver un problema, definir la lógica, algoritmos y la estructura del sistema, ¿verdad? Esto implica analizar el problema, haciendo una recolección de los requisitos, el diseño, ¿verdad?, de la arquitectura del software y la base de datos, la planificación, ¿verdad?, las estructuras de datos, algoritmos, flujos del programa, codificación, ¿verdad?, la escritura del código en sí como tal, pruebas y debugging y mantenimiento. ¿Ven? Aquí se va a aplicar mucho lo que es la lógica y vamos a hablar de la lógica
en este video. Bien, el código, bueno, pero en este caso, como mencionamos, consiste en escribir las instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar. Bien, podemos utilizar un lenguaje en específico, Python, JavaScript, Java, C#, C++. Usted puede nombrar cualquiera de ellos. Bien, nos vamos a centrar en la sintaxis. Bien, nuestra herramienta principal, pues obviamente va a ser el lenguaje de programación y el editor de texto o un IDE. Bien. Nuestro resultado, convertir esa lógica y esa arquitectura en una aplicación como tal. Hablemos de los fundamentos en cuestión de programación, ¿verdad? Es importante conocer cómo funciona esto de trabajar la programación, ¿verdad? Y vamos en este video a resumir algunos conceptos básicos, pero de manera fundamental para que se puedan entender claramente. Y vamos a culminar con un ejercicio de cómo resolver un problema. Trabajamos con la lógica. La lógica es la base del razonamiento, ¿verdad? En programación es la secuencia coherente y justificada de instrucciones para alcanzar un resultado deseado. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, pues se aplica el diseñar la solución, pensando en el orden correcto de las acciones, las condiciones a considerar y cuántas veces se repiten los pasos que se van a trabajar dentro de ese diseño de solución. Bien, presentemos un problema básico para poder entender cómo funcionaría la lógica, ¿verdad? Vamos a suponer que queremos que nuestra computadora pueda decirnos si cualquier número entero que le demos a analizar es un número par o un número impar. Bien, la lógica dentro de esto es el cómo, ¿verdad?, pensamos para resolverlo. ¿Qué hace que un número sea par? Es lo primero que necesitamos saber, ¿verdad? Pues un número es par si se puede dividir exactamente entre 2, ¿verdad? Es decir, si el residuo de la división es 0, ¿bien? Si es divisible entre 2. Eso hace que un número sea par. ¿Bien? ¿Qué hace que un número sea impar? Hay que tener, ¿verdad?, en la lógica esa pregunta también. Pues un número es impar si al dividirlo entre 2 el residuo es 1 o cualquier otro número distinto a 0. Bien, entonces la lógica dentro de esto es si el número dividido por 2 da un residuo de 0, entonces es par. De lo contrario, si no es ¿verdad? Si no es 0, entonces es impar. Bien, así que eso es lo que hace, ¿verdad? Que el número sea par o impar. Esa es la lógica, ¿verdad? Esa es la base de razonamiento. Sentamos la base de razonamiento, vemos en la secuencia coherente y justificada de las instrucciones para alcanzar un resultado deseado, que en este caso es determinar si un número es par o impar. Bien. Algoritmo. Bien. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones precisas, ordenadas y bien definidas que sirven para resolver un problema o realizar una tarea. Bien, ¿cómo se utiliza esto en programación? Pues lo podemos ver como la receta completa del programa, ¿verdad? Se utiliza para formalizar la solución antes de escribir el código. Bien, un ejemplo de un algoritmo, unos pasos lógicos, pues los tenemos aquí en este cuadrado, donde vemos una secuencia ordenada de pasos. Por ejemplo, tengo un programa que me va a verificar si puedo ¿verdad?, aprobar a un estudiante o reprobarlo. Bien. En este caso, como primer paso, pues inicio el proceso, ¿verdad? Inicio del proceso es algo esencial. Número 2, obtengo la calificación del estudiante porque necesito alguna data para poder comparar calificaciones y ver si el estudiante va a aprobar o no va a aprobar el curso. Bien. Luego que tengo esa data, pues voy a comparar esa calificación con una calificación base. Vamos a suponer que la base de aprobación es 70. ¿Bien? Si la calificación es mayor o igual a 70, sería nuestro cuarto paso, entonces mostramos aprobado. ¿Bien? Como paso número 5, si no es mayor o igual a 70, pues mostramos reprobado. Y
como sexto paso en el proceso como tal, pues damos fin al proceso. ¿Bien? Estos son los pasos lógicos que, ¿verdad?, conforman este algoritmo de ejemplo que estamos trabajando, ¿verdad? Son los pasos lógicos, instrucciones precisas, ordenadas y bien definidas. Pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, el pseudocódigo es un lenguaje intermedio, una mezcla de lenguaje natural, ya sea español o inglés, ¿verdad?, y estructuras de programación. Por ejemplo, estructuras de programación como lo son, ¿verdad? Sí, entonces, mientras, que luego las vamos a ver en el código como if, else, ¿verdad? Esos son estructuras de programación que se combinan con nuestro lenguaje natural. Bien, ¿cómo se utiliza esto dentro de la programación o para pensar como programador? Bueno, pues sirve para describir el algoritmo, ¿verdad?, de forma más estructurada y cercana al código real. Y aquí nos estamos acercando al código, ¿verdad? Cómo vamos a ir traduciendo ese problema que estamos trabajando, cómo lo vamos a ir traduciendo a código como tal. ¿Bien? Pero, en este caso, sin la rigidez de una sintaxis, ¿verdad?, de lenguaje específico. O sea, no necesitamos aplicar todo esto en código al momento. Es una combinación de ambos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo basado en el ejemplo anterior de algoritmo, ¿verdad?, donde estamos evaluando si un estudiante aprueba o no aprueba un curso basado en una calificación, si es mayor a 70 o no. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues tenemos el inicio, ¿verdad?, el inicio del proceso. Tenemos una entrada de datos. ¿Cuál es esa entrada de datos? Bueno, pues necesitamos leer calificación de estudiante, ¿verdad? Calificación estudiante es una variable, ¿verdad? Luego va a ser transformada en una variable, pero es el valor de la calificación que ese estudiante va a obtener. Luego, pues tenemos que determinar el proceso de decisión, ¿verdad? Si calificación estudiante es mayor o igual a 70, entonces van a ocurrir una de dos, ¿verdad? Si esa decisión es cierta, ¿verdad?, va a tener una salida, ¿verdad? El camino, si es sí, va a mostrar aprobado. Si no, ¿verdad?, en este caso, pues va a tener una salida, el camino no, ¿verdad?, de que no aprobó, pues va a mostrar reprobado. Terminamos el fin del sí, ¿verdad?, de si esa calificación estudiante es mayor o igual a 70, y colocamos el fin, ¿verdad?, del proceso como tal. Bien, ya aquí vemos cómo entonces estamos describiendo el algoritmo de forma más estructurada, cercana al código. Ya estamos incluyendo, ¿verdad?, esas estructuras de programación con nuestro lenguaje natural, sin la rigidez del sintaxis de un lenguaje específico como tal. Bien. Muy bien. Para también apoyarnos en lo que es el diseño, ¿verdad?, en la programación, en este caso a ver cómo va a funcionar todos estos elementos, podemos utilizar lo que se conoce como flujogramas, ¿verdad? Una representación, ¿verdad?, en este caso flujograma es una representación gráfica de un algoritmo. Utiliza símbolos, figuras geométricas como tal, conectados por flechas para ilustrar la secuencia de las instrucciones. ¿Cómo se utiliza esto, ¿verdad?, dentro de programación? Pues prácticamente es una herramienta visual. Es excelente para poder entender, para poder documentar y poder verificar la lógica del algoritmo de un vistazo. Bien. Veamos algunas figuras geométricas que podemos utilizar para crear un flujograma, ¿verdad? Tenemos aquí el óvalo, que puede utilizarse, ¿verdad?, para inicio, para fin, terminal. Indica el punto de partida, inicio, y el punto de terminación, fin, del programa o subproceso. Utilizamos la flecha, ¿verdad?, que en este caso se utiliza, o el nombre es la línea de flujo. Esto lo que va a hacer es indicar el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. ¿Bien? Tenemos la entrada y salida. En este caso, entrada y salida de datos, ¿verdad?, representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. ¿Bien? Este es el paralelograma como tal. Tenemos el rectángulo, un proceso, acción o tarea. Representa cualquier tipo de tarea, ¿bien?, que estemos llevando a cabo dentro del proceso o de lo que estamos desarrollando, diseñando. Tenemos el diamante, ¿verdad?, donde tenemos la decisión,
En este caso indica un punto donde se debe tomar una elección o evaluar una condición. Generalmente va a ser una pregunta de sí, no, verdadero o falso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ese rombo. Tenemos este cuadrado que es como una línea curviada en la parte de abajo. Representa documentos. Esto lo que va a hacer es representar la entrada y salida, ¿verdad? Entrada o salida de un documento o informe. Es útil para visualizar el flujo de documentos físicos, registros digitales en un proceso. Bien. Tenemos el círculo que funciona como un conector. Prácticamente esto lo que hace es conectar dos partes del diagrama de flujo que se encuentran en la misma página. Y pues tenemos el cilindro, ¿verdad? Que es una base de datos, ¿verdad? O disco, representa donde se almacenan los datos de manera permanente, donde la información se guarda o se recupera de una base de datos o un sistema de archivo. Bien. Por último voy a compartir aquí, en este caso es prácticamente como un cuadrado con cada uno de los lados de izquierda y derecha, ¿verdad? Curviados, representa data almacenada. Y esto pues cualquier dato que se guarda para persistencia, archivos, planos, documentos, un simple archivo de configuración. Muy bien. Así que esos son elementos, ¿verdad? Hay un sinnúmero de figuras adicionales que podemos utilizar, pero prácticamente son estas las básicas que nos pueden dar pie de inicio a los conceptos y fundamentos de programación. Muy bien. Así que programar lo que va a hacer es presentarnos, ¿verdad? Nosotros tener un problema y poder solucionarlo. Bien, ¿cómo lo solucionamos? Utilizando la lógica, entender los pasos lógicos de cómo vamos a poder resolver ese problema. Vamos a aplicar el algoritmo, vamos a aplicar lo que es pseudocódigo y flujogramas para poder diseñar lo que luego va a ser transferido a codificación, que es la parte, ¿verdad?, escrita en instrucciones y líneas de comandos que se le van a dar a la computadora para que pueda ejecutar luego. Bien. Con esto hemos concluido algunos fundamentos que vamos a poner en práctica en un segundo video, donde aplicaremos lo que es algoritmo, pseudocódigo y flujogramas. Recuerde darle like, suscribirse y seleccionar la campanita para estar al pendiente de todos los videos que estaremos lanzando en nuestro canal. Hasta la próxima.